Bueno, sabemos que la presidenta Michelle Bachelet presentó un plan de inversión de reactivación económica. Vamos a conversar de uno de quienes han trabajado, los participantes de esta mesa, el vicepresidente de Corfo, que ha estado trabajando también en este tema de las medidas para implementar. Eduardo Vitrán, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. A ver, en concreto, ¿en qué se va a traducir este plan de reactivación? Ya sabemos una cifra de 11.500 empleos adicionales. No sabemos si permanentes o no, cuánto tiempo duran esos empleos además, pero ¿en qué más? ¿En qué crecimiento, por ejemplo, qué diferencial podría establecer estas medidas? Bueno, hay un ámbito que tiene que ver con la inversión privada, que es muy importante, y en el cual Corfo está involucrado en forma significativa. Se ha lanzado una agenda, el ministro de Economía, de productividad, innovación y crecimiento. Y lo que estamos haciendo como parte de estas medidas de reactivación es acelerar esa agenda e incorporar algunos elementos adicionales. En particular, la agenda considera en forma muy importante el establecimiento de una alianza público-privada para, en sectores específicos que son muy importantes para la economía nacional, identificar en conjunto con el sector privado, incorporando a la comunidad, cuáles son los cuellos de botellas, los obstáculos que impiden la inversión, el crecimiento y el dinamismo. Okay, ese es el diagnóstico, pero es el diagnóstico. O sea, esa es la forma de solucionar a través de una alianza público-privado, pero en concreto, ¿hay estimaciones más allá de los 11.500 puestos de trabajo de en cuánto podría cambiar o cuánto podría aumentar el crecimiento? Nosotros solamente en financiamiento de inversión privada vamos a colocar a partir del mes de noviembre garantías que van a poder movilizar más de 500 millones de dólares en inversión. Y esto está orientado principalmente a las empresas medianas. Las empresas medianas son empresas que tienen proyectos y muchas veces no los pueden financiar con financiamientos a largo plazo. Este programa está orientado a darle la posibilidad, con garantías del Estado, con garantías de Corfo, de financiar sus proyectos. Eso por una parte. Y nosotros creemos que se van a generar varios miles de empleos en el sector privado y se va a recuperar el crecimiento a través de este componente de la demanda agregada que es la inversión privada. Por otro lado, les quiero dar un dato muy importante. En Europa, que viene saliendo de un proceso de recesión, nosotros no estamos en recesión, el componente más importante de contribución al empleo fueron los emprendimientos nuevos, los llamados startup. 70% del empleo nuevo en Europa fueron emprendimientos nuevos. Nosotros vamos a acelerar significativamente en todos nuestros programas el apoyo al emprendimiento. Pero, señor, precisamente en ese punto, en Startup, usted ha hecho una evaluación más bien crítica, más bien negativa de proyectos de apoyo a Startup que venían del gobierno anterior. ¿No hay confianza en que funcione esa herramienta o estaba mal planteada la herramienta? No, esa herramienta ha tenido elementos muy positivos y otras deficiencias que han sido corregidas. Vamos a usar un conjunto de mecanismos de capital semilla y de otros mecanismos a través de incubadoras en que vamos a multiplicar varias veces el apoyo al emprendimiento. Es más, estamos lanzando dentro de esta agenda un programa que se llama Ciudades Creativas. Hemos identificado 7 ciudades, 8 en Chile, que tienen unas características especiales, que hay una industria creativa que está emergiendo, interesante, que hay patrimonio arquitectónico, cultural, atractivo, que hay universidades, y vamos a establecer un programa de inversión privada con apoyo público y apoyo al emprendimiento, apoyo a las industrias creativas para generar una efervescencia en esas ciudades. Estamos hablando de ciudades como Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Punta Arenas, Valdivia. ¿Y hay realmente un espíritu de innovación, de investigación en Chile cuando vemos, por ejemplo, que la inversión en investigación y desarrollo de Chile está por el 0,35% del PIB, lejísimos del 2,4% de la OCDE? Pero yo quiero traer buenas noticias, quiero traerle buenas noticias. Corfo administra el crédito tributario a la inversión en investigación y desarrollo. Administra el crédito tributario. Y yo le puedo decir con datos concretos
que el año 2014 vamos a tener un aumento del 100% en el crédito tributario a la inversión de las empresas en investigación y desarrollo. Vamos a invertir las empresas a través de este programa 40.000 millones de pesos comparado con 19.000 millones de pesos del año anterior. Esto es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque significa que a pesar del contexto, las empresas están preocupadas de aumentar la productividad, de invertir en investigación y desarrollo, y eso asegura crecimiento a largo plazo. Después de esa inversión viene en investigación y desarrollo, inversión en activos, contratación de mano de obra. Por lo tanto, creemos que acá todos tenemos una responsabilidad de mejorar las expectativas. Hay que reconocer que efectivamente hay un tema de expectativas. Y lo que nosotros estamos haciendo como gobierno, en este caso particular como Corfo, es plantear claramente al sector privado que el sector privado son los protagonistas del desarrollo productivo del país. Hablando y por lo tanto son nuestros socios. Para que vamos a irle preguntando también otras cosas. Hablando del financiamiento de estas medidas, 500 millones de dólares, mitad de la cual viene de fondos de la reforma tributaria. Si la reforma tributaria tenía como foco la educación y no alcanza ni siquiera para todo lo que hay que hacer en educación, y se nos dice constantemente porque son más las necesidades que los fondos, ¿tiene sentido sacar plata de la reforma tributaria para este fin? Algunos sostienen que es un triunfo finalmente de los empresarios lograr que el gobierno ponga plata en esto, sacándolo de la reforma tributaria, que para muchos tenía otro objetivo. No, eso no es una buena comparación. La reforma tributaria tiene como objetivo de largo plazo generar el financiamiento permanente que permita aumentar significativamente la inversión del país en educación. Cuando estamos hablando de reactivación, estamos hablando de la coyuntura, estamos hablando del corto plazo, y por lo tanto usar 250 millones de dólares, que es una fracción menor de la recaudación de largo plazo de la reforma tributaria, que debería llegar alrededor del 3%, en el objetivo de financiar la reforma educacional, el efecto es ínfimo, pero sí nos beneficiamos de esos recursos para, a través de inversión pública, que puede incluir incluso reparación de escuelas, de mejorar las condiciones de empleo hoy día. Usted hablaba de las expectativas, decía, hay que reconocer que hay un tema de expectativas. Sí. Parafraseando lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos, ¿el problema es político o el problema es económico? Porque según el expresidente Lagos, aquí hay un problema de falta de liderazgo político. Todos los países que nos rodean, Perú, Brasil, han tenido las mismas consecuencias en términos de reducción del PIB. El crecimiento en Perú ha caído fuertemente, en Brasil también ha caído fuertemente. Entonces, en primer lugar, hay que reconocer que hay efectos que son externos a nuestra economía que nos están afectando como país, que tiene que ver con la caída de los precios de las commodities. Sin duda, en un proceso en que hay reformas que se negocian, el proceso de negociación implica fricción, eso afecta las expectativas, sin duda. Pero el acuerdo tributario, estamos convencidos que ha tenido un efecto positivo en generar una visión compartida de que este es un país en que nadie sobra. Necesitamos como país a los trabajadores que se capaciten, que se desarrollen, pero también necesitamos en forma muy fundamental a los empresarios que inviertan. Y lo que tenemos que entender que este es un país que todos construimos, y el ministro de Hacienda lo ha dicho claramente, y por eso tenemos que generar las señales de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para eliminar o resolver los cuellos de botellas que pueden existir en algunos ámbitos, y para promover el emprendimiento, porque el emprendimiento es fundamental. Creemos en el desarrollo empresarial, pero también en la democratización de las oportunidades empresariales. Por eso que ponemos mucho énfasis en la necesidad de promover el emprendimiento en forma amplia. En consecuencia, el gobierno tiene la voluntad política de avanzar en todos aquellos aspectos que permitan sostener un crecimiento a largo plazo. La agenda energética,
La agenda de productividad, innovación y crecimiento son pilares fundamentales del programa de gobierno, y el objetivo fundamental es poder conciliar mejores oportunidades para todos con mayor crecimiento a largo plazo. Señor Vitrán, el expresidente Lagos habló la semana pasada de 8 años perdidos en infraestructura en Chile, hablando desde que él deja el gobierno en el año 2006. Precisamente ese año usted asumió como ministro de Obras Públicas. ¿Es justa la crítica que ha hecho el presidente Lagos cuando habla de 8 años perdidos? Yo creo que el país está avanzando en infraestructura. Hay un programa de concesiones de obras públicas que el ministro Undurraga ha anunciado del orden de 10.000 millones de dólares. Es un programa importante. La inversión en concesiones no se improvisa. Es necesario, sin duda, preparar los proyectos, hacer las ingenierías, hacer los estudios de impacto ambiental, establecer los vínculos con las comunidades, aquellas que se van a ver afectados por las obras, y por lo tanto esta es una tarea de Estado, donde hay que ir construyendo un conjunto de proyectos, un portafolio de proyectos, y los gobiernos se van pasando la posta efectivamente de llevando adelante. Hoy día se va a licitar, pero, ¿no es perdón, cierto? El expresidente Lagos decía precisamente que eso se había interrumpido cuando él deja el gobierno. Él decía que había dejado proyectos listos y que esos proyectos no se habían materializado, e incluso ponía el ejemplo del puente a Chiloé, que usted como ministro de Obras Públicas decidió que no se construyera. ¿Quién le contesta a esa crítica directa que hace el expresidente Lagos? Respecto a ese proyecto, en esa oportunidad el gobierno, el año 2006, estamos hablando de 8 años atrás, tomó la decisión de hacer un programa de desarrollo integral de Chiloé. Desarrollo integral que implicó un gasto de recursos públicos, fiscales, esa era una obra concesionada, de más de 300 millones de dólares. Ese programa, que llegó hasta las islas más remotas del archipiélago, implicó mejorar el acceso al agua potable, el acceso a la electricidad, el acceso a las telecomunicaciones, el acceso a la salud, implicó un aeropuerto donde hoy día llegan vuelos comerciales, un nuevo puerto en Castro. Es decir, estamos convencidos que la decisión que se tomó en ese momento era la decisión correcta, dadas las circunstancias. ¿Y qué tanto cambió Chiloé, señor Vitrán? ¿Qué tanto cambió Chiloé? Porque cuando uno conversa con la gente de Chiloé, dice que falta muchísimo en Chiloé. Entonces uno podría volver a decir el mismo raciocinio que ustedes aplicaron antes, aplicarlo ahora. En todo caso, y decir, hace falta también un plan de desarrollo integral más que un puente. ¿Qué ha cambiado tanto en Chiloé que hoy día se justifica el puente que antes no se justificó? En todo caso, eso es una decisión que tomó el gobierno anterior y por lo tanto... ¿Ustedes podrían volver a paralizarlo como lo hicieron con el gobierno del Lago? No, es muy distinto. Es muy distinto. En esta oportunidad el proyecto está adjudicado. Ok, si pudieran paralizarlo, ¿usted lo paralizaría si no estuviera adjudicado? Yo no me corresponde hablar en representación del Ministerio de Obras Públicas, soy vicepresidente ejecutivo de la Corfo. ¿Le parece que se justifica y antes no se justificaba? Mi parecer no es muy relevante. Lo único que le puedo decir que en su momento se justificó la decisión que tomamos y creemos que generó mucho beneficio para Chiloé. Hoy día el puente está adjudicado. Hay una empresa que ha ofrecido una cantidad significativamente menor a la que ofreció el proyecto anterior, es decir, uno podría tener la siguiente perspectiva. El paso del tiempo permitió mayor desarrollo y al mismo tiempo una rebaja de más de 250 millones de dólares en el costo de la inversión. Por lo tanto, ¿para qué vamos a discutir sobre supuestos si en realidad la decisión está tomada por un gobierno, que es el gobierno anterior? Este gobierno hace honor a los compromisos de Estado y se sigue adelante con un proceso que estaba adjudicado. Señor Vitrán, y resumiendo, ¿es justo o no es justo el presidente Lagos con lo que ha pasado en Chile cuando dice que hay 8 años perdidos en el tema de infraestructura? Bueno, yo creo que en el ámbito de infraestructura este gobierno tiene un programa de inversión, tiene inversiones y proyectos que se van a licitar en los próximos meses. Pero los 8 por años 1.100 millones de dólares. Yo creo que han habido avances importantes en infraestructura y en todo caso Chile en el ámbito logístico tiene condiciones que son bastante mejores que otros países de la región. En ámbitos como hospitales, por ejemplo,
que es un ámbito que ha estado en la discusión. Yo solo quisiera referirme al libro reciente de Alex Galetovich, Ronald Fisher, Eduardo Engel, tres de los economistas más destacados de este país, que analizan la conveniencia de concesionar obras públicas. Las conclusiones son inambiguas en todo lo que es infraestructura de transporte. Pero sigo sin entender por qué nos contesta si es injusta o no la crítica del expresidente Lagos. Sin embargo, esos economistas, dos de ellos que no son cercanos al gobierno, concluyen que en materia de servicios sociales como cárceles y hospitales no es claro qué modalidad de inversión es más conveniente. O sea, concesionar todo lo concesionable no es una buena política. Desde el punto de vista de las políticas públicas, lo que corresponde, en primer lugar, es evaluar la conveniencia de un proyecto en términos de rentabilidad social. En segundo lugar, la decisión que hay que tomar es si conviene hacerla como obra pública o como concesión. No es una conclusión necesariamente el poder decir que todo aquello que se pueda concesionar debe concesionarse. Existe en la evaluación de proyectos en Inglaterra, en Francia, países que fueron pioneros, en Australia, en los temas de las concesiones, lo que se denomina evaluación de valor por dinero. Y solo en aquellos casos en que el modo de concesión entrega mayor valor por dinero para la sociedad, conviene concesionar. Y le puedo decir que en ámbitos como cárceles y hospitales, lo que el país tiene que hacer es experimentación. No puede tomar una decisión definitiva por una sola modalidad, porque todavía no está claro de la experiencia que hemos tenido en Chile de que exista en esos ámbitos de concesión valor por dinero. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de evaluar, de ir experimentando. Hoy día se está haciendo una nueva concesión en el caso de El Salvador, y así vamos a ir aprendiendo cuál es la mejor modalidad. Para cerrar, ¿molestó o no en La Moneda la exposición de Ricardo Lagos? Porque no nos quiere contestar si fue justa o justa la crítica. Yo no trabajo en La Moneda. No nos va a contestar tampoco si fue justo o no la crítica respecto a obras públicas, pues lo hemos preguntado varias veces y no hay respuesta. Yo le estoy diciendo que si la opinión es que hay que concesionar todo aquello que potencialmente sea concesionable, la conclusión de una perspectiva técnica, yo soy profesor en la universidad de estos temas, es que en realidad desde el punto de vista técnico hay que evaluar caso a caso en qué áreas conviene concesionar. En infraestructura de transporte, sin duda. En hospitales, depende. Ok, Eduardo Beltrán, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.